Shalom, shalom, buenos días. ¿Cómo están? Espero en Dios que se encuentren bien en el Señor. Hoy vamos a empezar unos temas o unos prédicas. Estas prédicas yo quiero ser la voz de lo que mi esposo plasmó y escribió para compartirles. Perdón, pero quiero hacerle honrar su nombre, su trabajo, y voy a estarles compartiendo. Alguien me decía que por qué no las compartía, y pues bueno, que no sea en vano lo que mi esposito Mario trabajó en esto. Les voy a estar compartiendo muchas cosas de las que él plasmó, y quiero ser su voz y seguir lo que él tenía ganas de decirles, de enseñarles. Entonces empezamos hoy esta primera enseñanza de lo que él plasmó para compartirles como su pastor que era, y tuve que ponerle ciertas cosas o varias cosas también, aunque lo que él hacía ya era perfecto porque Dios lo usaba grandemente. Este tema se llama la sinrazón de los placeres. Vamos a verlo en el libro de Santiago 3:18 y Santiago 4 del 1 al 6. Dos veces aparece en Santiago 4:1 la palabra griega hedone o hedonismo, traducida como pasiones. El hedonismo postula el placer como fin y fundamento de la vida. Esa era la causa detrás de las luchas que había en la iglesia. ¿Cuál era la causa? El amor a los placeres, el poner nuestra felicidad en las cosas del mundo, el poner la mirada más en la tierra que en los cielos, más en el tiempo que en la eternidad, más en los hombres que en Dios, más en la carne que en el espíritu. Y cuando eso es lo que domina el corazón, inevitablemente producirá tal conducta. Entonces, los placeres o la sinrazón es una acción hecha contra la justicia del Señor. O sea, la sinrazón es fuera de lo razonable o debido de acuerdo a la voluntad del Señor. En el versículo 1 de Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros y deleites? En el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Perdona. O sea, ¿qué es lo que pides? ¿Cómo lo pides? ¿Para qué es? ¿En qué vas a gastar lo que pides de parte del Señor? Vemos que es un anhelo natural que rebasa los límites puestos por Dios. La pasión debería ser nuestra esclava, no nuestra dueña. Algunos la han definido como cualquier cosa que empaña las ventanas del alma, que la oscurece o que te hace meterte en el pecado, y que por ello hace borrosa nuestra vista y tropezamos en el Evangelio. O sea, que nos hace perder la dirección, el rumbo que Dios quiere a nuestras vidas. La palabra pasiones, deleites, traducen el sentido de estos versículos. Estas mismas palabras nos dan la clave de la enseñanza que contienen. Aquí se describe un anhelo desordenado por placeres pecaminosos y sus resultados. La entrega a estos placeres es pecaminosa, o sea, es estar contaminado de pecado, es ser una persona corrupta, es ser impuro,
y es inmoral. ¿Cómo opera la manía de los placeres? Vamos a ver. Fomenta una guerra en el interior. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? Una guerra es un conflicto serio, agresivo, guerra verbal. Puede ser guerra verbal, puede ser guerra en insultos, puede ser guerra en humillaciones, etc. Entonces seguía diciendo Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La Biblia enseña que estas luchas revelan el corazón de las personas y nos enseña quiénes son del pueblo de Dios y quiénes no. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 11:19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, nadie nos podrá ver o contar, yo soy de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña quiénes son de Dios, la manera de comportarse o el fruto que da cada persona nos enseña quiénes somos de Dios y quiénes no somos. La causa de los problemas son las pasiones, o sea, los placeres que tú quieres tener en tu vida. Puedes tener placer por viajar, placer por tomar, placer por drogarte, placer por las fiestas, placer por la música mundana, que Dios hizo la música para alabanza y gloria y honra de Él, pero Satanás está haciendo la música depravada para honrar la depravación y los placeres sexuales. Entonces podemos ver los problemas que hay por las pasiones. Hay problemas en el hogar, pero no se debe de mezclar lo espiritual con los placeres. O eres espiritual o eres carnal, porque no se llevan, estos dos no se llevan, se contraponen y van en contra de lo que Dios dice. Perdón. Las causas de los problemas que siempre tenemos en nuestras casas es cuando hay una persona espiritual y hay una persona carnal. Chocan entre sí. Los placeres desordenados, la pasión por los placeres fomentan los problemas en las iglesias, en los hogares, en el trabajo, donde quiera que te encuentres, va a haber siempre estos problemas. Comparar el resultado de los placeres pecaminosos con Santiago 4:1 al 4 y con los frutos de justicia que son. El versículo de Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Resultado del placer pecaminoso, uno es matar, el segundo pasiones, el tercero es que codicia, hay envidia, hay deleites, hay adulterio, hay cosas mundanas. Este es un resultado pecaminoso. Y el resultado de fruto es justicia y paz. O sea, lo que Dios te dice que vas a tener, si tú andas de acuerdo al resultado o de acuerdo al fruto de justicia, tú vas a tener paz en tu corazón, en tu interior, paz en el hogar, paz en el trabajo, paz a donde quiera que vayas. Pero el fruto pecaminoso va a haber muerte. Dice que hay pasiones, codicias, envidia, deleite, adulterio. Vemos cómo la manía de los placeres nos presentan o cómo hay penetración al alma y a lo profundo de tu ser. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vemos cómo han penetrado
estas pasiones en el alma, dice. Las pasiones y los placeres se internan en los miembros y combaten, te penetran y te dañan. Así que, hermanos, no los dejes entrar para que no dañen tu vida, una vida de comunión con Dios, una santidad con Dios. Si permitimos que el placer haga su obra en nosotros, tomará nuestros miembros. Y es como si se tratara de un grupo de soldados. Y sus efectos son: dominio, te domina. Y su otro efecto es el dolor. Lucháis, pero no obtenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque deseas poseer muchas cosas. Anhelas muchas cosas que no las puedes tener y estás luchando constantemente por obtenerlas. Pero lo único que debemos de obtener es una salvación interna, una paz interna, un gozo interno. Pero dice que estás luchando constantemente y deseas y no obtienes absolutamente nada porque Dios no lo permite. También dice que pides y no recibes, en el versículo 3. Solo piensas en satisfacerte a ti mismo y hay un egocentrismo en ti mismo, porque pides nada más para ti, para tus deleites, para sentirte bien, para calmar tu conciencia, pero no cambias. Entonces nos volvemos como enemigos de Dios. Y si nos volvemos enemigos de Dios, vamos a cosechar dolor. Es lo que dice en el versículo 4. Dice que buscas satisfacción fuera de Dios. O sea, cuando te deleitas en los placeres de este mundo, buscas satisfacerte tú mismo. Buscas una satisfacción sin tomar en cuenta a Dios en tu vida. Por eso hay muchas consecuencias en tu vida, un caos en tu interior, un caos en tu mente, porque no estás dispuesto a que Dios cambie tu mente. Si no tienes conciencia de que Dios vino a cambiar a través de su Hijo Yeshua tu mente, tu forma de ser, tu forma de pensar, romper esos bloques, romper esas barreras, romper esas maldiciones, si tú no le permites, Él no va a hacer nada en tu vida. Otro de los efectos que causan, produce agitación. En el versículo 4:2 de Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís conforme a la voluntad del Señor. Entonces dice que combates, codicias, luchas y aún no tienes, y aunque tengas, nunca tienes la satisfacción de decir: ya me conformo con esto, porque Dios dice que nos conformamos con lo que tengamos, sino siempre deseas más y más y más, y no una cosa, estás buscando otra, o estás pensando otra, estás maquinando otra. Pero lo único que tenemos que tener son los pensamientos de Yeshua. Este es un estado de agitación, ansiedad, como resultado de entregarte a los placeres y a las pasiones. Tienes esa ansiedad. Los placeres originan codicia, envidia, combate, lucha, pleito, divisiones, disensiones. O sea, el que tú te quieras deleitar en los placeres de este mundo va a traer que te originen todo este tipo de cosas, que al final de cuentas nada nos vamos a llevar, todo lo vamos a dejar. Al mismo tiempo origina un estado muy peculiar. Produce insatisfacción. Santiago 4:2 dice: codician y no tienen, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Esta es una insatisfacción en tu interior, porque nunca puedes alcanzar lo que quieres o lo que anhelas o lo que deseas. Esto es origen de insatisfacción y frustraciones, porque te vas a frustrar porque quieres que se te dé lo que tú quieres, no quieres que se te dé lo que Dios anhela para tu vida.
Un individuo insatisfecho y frustrado es peligroso para el evangelio en su casa, en su trabajo, etc. O sea, estás frustrado en todos lados. Donde quiera que vayas, vas caminando tu frustración. Dice que el necio va caminando mostrando su necedad. Y un frustrado va caminando su frustración, su insatisfacción. Porque han andado en las cosas, en los placeres del mundo y no estás satisfecho. Porque son placeres momentáneos, pero lo que Dios te da es eterno. Y no has pensado en una vida eterna, estás pensando en corto, no estás pensando en largo plazo. Y no puedes decir, ya estoy preparado para irme con Yeshua, o cuando Yeshua venga en su segunda venida, no puedes decir, ya estoy preparado, porque no es cierto. Te engaña tu corazón, porque engañoso es tu corazón. ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Es una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de comunión, una vida de oración, una vida de ayuno? ¿Cómo es tu vida? Puedes decir, ya estoy para irme con el Señor. He cumplido la meta, como Pablo decía. Escudriña tu mente y tu corazón bajo la palabra para que veas cuál es tu condición. Querer tener y no poder tener, ardes de envidia y luchas constantemente. Eso trae insatisfacción lo que tienes en tu interior. Produce un estancamiento también. Lo podemos ver en Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, y es para gastar en vuestros deleites. Entonces te produce estancamiento porque te estancas, porque no sales del círculo vicioso, sigues ahí mismo, no ves progreso espiritual. Aunque tengas progreso natural, en lo espiritual no te sirve para nada, tienes insatisfacción. Anteponer los placeres sobre la vida de oración originas cosas terribles. O sea, prefiero los placeres que me llevar una vida de oración, una vida de entrega, una vida consagrada al Señor. Vas a originar cosas terribles en tu vida. No hay peor estancamiento espiritual que este. 1. No hay petición, o sea, no hay oración, no pides. No pides porque pides mal, o si haces según tú una oración engañosa, no vas a recibir. 2. Agitación vas a recibir. Pedís y no recibís. Necesidades no resueltas es lo que vas a tener. ¿Y por qué hay esto? Porque pides mal. Pides para tu deleites, no pides para hacer la voluntad de Dios. Se pide con malos propósitos, impulsados por un motivo malo. Produce también degeneración. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Terrible es la caída que tenemos expresada en este versículo. Almas adúlteras, infieles, que van en pos de placeres y no del placer y deleite de estar en la presencia de Dios. Hay dos tipos de placeres. El placer de la carnalidad, de tus pasiones, o hay el placer de estar en la voluntad de Dios, el placer de orar, el placer de hacer su voluntad, el placer de andar en santidad. La amistad del mundo te convierte en enemigo de Dios. ¿Quién contra Dios? Es la pregunta. ¿Quién podrá ponerse en contra del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, del Dios Creador del universo? Yo te recomiendo, hermano, hermana, hermanos, que no nos opongamos a Dios, que no nos resistamos a su voluntad.
Santiago quería decir que estos cristianos habían degenerado y le declararon la guerra a Dios. Espero, hermano o hermana, que tú no seas uno de que le declaran la guerra a Dios con tus placeres y deleites terrenales y mundanos. Al caer en los placeres y pasiones del mundo, se hicieron enemigos de Dios. Ahora eran infieles frente a Dios, o almas adúlteras. Entonces, en estas posiciones tienes guerra, le declararon la guerra a Dios, se hicieron enemigos de Dios y fueron infieles. Dios no quiere que tengamos estas situaciones como ellos lo tuvieron. Dios nos hizo con un propósito de vivir en esta tierra para compartir el evangelio a toda criatura, para hacer esa luz, esa sal en la tierra. ¿Hay cura? Vamos a ver. En Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar o vivir en nosotros nos anhela celosamente? Podemos ver cómo la escritura nos habla que el espíritu mora, vive dentro de nosotros. Y como vive dentro de nosotros, nos anhela celosamente, nos quiere, nos desea que andemos en santidad y en comunión con el Señor. Que vivamos una vida íntegra delante del Señor. Nos anhela. Es como tú celas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, los celas. ¿Por qué? Porque los anhelas, porque no quieres que tengan la mirada en otras cosas más que en ti. Así el Espíritu nos anhela, quiere que tengamos esos ojos siempre puestos en el Padre Celestial, en el autor y consumador de nuestras vidas, que pagó el precio en la cruz, en Yeshua. Por eso el Espíritu nos anhela. Y tenemos que tener cuidados, hermanos, porque dice el Señor que no contenderá para siempre su espíritu con nosotros. O sea, no va a estar peleando con nosotros, con nuestras obras de la carne, no va a estar peleando. Porque va a llegar el momento en que el espíritu se va a ir de nosotros, porque dice que no lo contristamos al espíritu de Dios. No debemos de contristarlos, hermano. Tenemos que tener conciencia espiritual de lo que hacemos bien o de lo que hacemos mal y quitarnos del pecado. Ningún creyente que haya caído en las pasiones y placeres de este mundo jamás estará satisfecho. Aquellas personas que piensan que por un poquito que ponga el pie en el mundo no pasa nada, pasa mucho. No se te ve nada en lo natural, pero en lo espiritual pasa demasiado. Y no vas a tener satisfacción de nada, ni en tu vida personal, ni en tu vida familiar, ni en tus deleites, en tus cosas, en lo que tengas, en tus propiedades, en tu dinero. No va a haber satisfacción en tu interior, hagas lo que hagas. Siempre va a haber sentir un vacío en tu interior. ¿Y es por qué? Porque andas en tus deleites y en tus placeres. Andas en las juergas, andas con las mujeres, andas en los vicios, andas en las malas palabras, en las groserías, andas en el celular afanado, afanada, andas afanado en tu familia, menos afanado por Dios. Estás insatisfecho. Hay algo en tu interior que no te tiene tranquilo, que no te sientes a gusto, porque jamás estarás satisfecho por andar en los placeres del mundo. Su espíritu nos anhela, quiere terminar la obra en cada uno de nosotros. Déjate moldear por el Santo Espíritu de Dios. Dejemos, hermanos, de ser rebeldes, dejemos de estar buscando nuestros deleites y deleitemos al Señor en la obediencia. Dejemos de vituperar la sangre del Cordero de Yeshua
y dejemos de estarla pisoteando con nuestros comportamientos. Estamos viendo tiempos finales del mundo, estamos viendo las plagas, estamos viendo las hambrunas que se van a presentar, estamos viendo que se oyen de guerras, como dice en Mateo. Y nosotros en nuestros deleites, nosotros dormidos en nuestras cosas, hermanos. Es tiempo de despertar. Entonces, ¿cuánto nos debe amar el Espíritu Santo para anhelarnos celosamente? Nos anhela profundamente, hermano. Y qué pena y qué tristeza que no le correspondamos al Espíritu, anhelándolo también espiritualmente, anhelándolo en la santidad. Dejemos que Él tome el control de nuestras vidas. Su celo santo intenta tomar el control en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Déjalo que lo haga, déjalo entrar, déjalo que te transforme, déjalo que te cambie. La solución consiste en lo siguiente. Esto es lo que el Espíritu le reveló a mi esposito. 1. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Resiste a toda tentación que el diablo te ponga. Resístelo, resiste a cada tentación o placer que venga a tu vida, resístelo para que el diablo deje de tentarte, para que el diablo deje de ponerte enfrente de ti esas cosas que saben que te agradas, que saben que vas a caer. Resístelo y este huirá. 2. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice en el versículo 8. Permite que Dios se acerque a ti, abriendo tu corazón, siendo honesto, siendo sencillo, siendo humilde, de decirle, Señor, ayúdame. Pero ese ayúdame es de parte de dos, es parte tuya primero, de dar el paso, de ceder, de quitarte, y Dios va a ver tu corazón y lo va a hacer. 3. Pecadores, limpia las manos. En el versículo 8 habla de que debes de limpiar tus manos. En la Biblia dice que tenemos que levantar manos santas delante del Señor. Si tienes manos sucias por lo que estás haciendo de los placeres, limpia tus manos. 4. Los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Deja de ser inconstante. Deja de ser de doble ánimo. Hoy estás bien, hoy estoy mal, hoy me siento bien, hoy me siento mal. No, deja de ser de doble ánimo, deja de ser fluctuante, porque eso daña a las personas que te rodean. Deja de, hoy leo la palabra, mañana no, hoy me siento bien, hoy no. Deja de dormirte en la escritura, porque el diablo es un experto a dormirte en la escritura para que no te des cuenta lo que Dios quiere de ti. 5. Lamenta y llora, clama. Esta es la solución. Clama y llora. Sino que el gozo que sientes por las cosas del mundo se conviertan en llanto. Ten dolor por pecar. No te vuelvas sinvergüenza y que se vuelva natural el pecado en tu vida. 6. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Si tú genuinamente te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar. Entonces, podemos ver que el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. El nombre de doble ánimo en 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis tener paz y no
no podéis beber, no podéis estar en los placeres, en las pasiones. No podéis estar en la mesa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes estar un pie con Dios y otro pie con el diablo. No es posible hacerlo. Define dónde quieres estar, con Dios o con el diablo, porque los tibios los va a vomitar el Señor de su boca. Dios quiere que nos sometamos. En Mateo 6:10 dice, vengan tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El mundo hará la voluntad de Dios. Entonces debemos someternos, debemos de hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nos acerquemos. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Que debemos de acercarnos con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe. Tenemos que tener fe. Debemos de purificar nuestros corazones de mala conciencia, de malos pensamientos, de maquinaciones. Y debemos lavar nuestros cuerpos con agua pura, que es el bautizo en agua, que ya lo hemos hecho, que ya nos hemos bautizado, pero nos hemos ensuciado en el camino. Entonces tenemos que limpiarnos con agua pura, con agua sincera, para estar limpios delante del Señor, que es lo que dice. Para eso es el bautismo, pero no es para llevar a la misma condición que estábamos caminando. En Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Una vez que te bautizaste, fuiste limpiado de todas tus inmundicias, pero no es para que sigas en eso. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré, de toda la idolatría que hay en tu corazón. Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces aquí está hablando que una vez que somos sinceros y que tenemos fe y que purificamos nuestros corazones, Dios nos da estas promesas de su Santo Espíritu en nosotros. Dios va a quitar ese corazón de piedra y va a poner uno de carne, porque has andado tanto en los placeres del mundo que tu corazón se ha endurecido y no te has dado cuenta, y te engañas de que andas en la voluntad de Dios y no. Dios quiere que tengamos manos limpias. En Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la injusticia o la iniquidad de vuestros corazones, de vuestras obras. De delante de mis ojos, dice Dios, dejad de hacer lo malo. O sea, Dios nos ve. Dice que dejemos de hacer todas estas obras malas delante de mis ojos. O sea, Dios te está viendo. Dios me está viendo. Dios nos ve a todos. Dice que dejemos de hacer lo malo. Él ve cómo nos comportamos a diario. Desde antes que nos levantemos, Él ya conoce. Cuando abrimos nuestros ojos, Él ya sabe lo que vamos a hacer. Entonces, enderecemos nuestros pasos, hermanos, hacia la voluntad de Dios. Dios quiere que nos humillemos. En Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. O sea que Dios nos va a dar una riqueza que es la vida eterna. La gente luego se va por las riquezas. Por riquezas, dinero. No, es espiritual, hermano. Si no entiendes que Dios te da las cosas espirituales, no vas a dejar de estar viendo las cosas naturales. Es espiritual lo que Dios te está prometiendo. Te va a remunerar por la humildad y el temor a Jehová. Hay que tenerle temor. Entonces, hermanos, concluimos esta enseñanza que mi amado esposito hizo, y tiene muchas enseñanzas que no las pudo plasmar, pero estoy siendo su voz para compartírtelas. Y finalizamos con esto. Dios nos salvó de esa forma de vida terrenal
y nos trasladó al reino de su amado Hijo Yeshua, y de esa vida de santidad a la cual Dios nos ha llamado, esa forma de vida que debe caracterizar a un hijo de Dios. No es otra cosa que Yeshua mismo siendo formado en nosotros. El Evangelio no solo es lo que Dios hace por nosotros, sino también lo que Dios hace en nosotros. Entonces, hermanos, te invito en el nombre de Yeshua a que permitas que Dios haga por ti lo que tiene que hacer y que tú cedas tu voluntad y que tú te dejes moldear como ese barro. Dios te bendiga, te guarde, te cuida y te proteja.